Bienvenidos, vamos a desarrollar el concepto de grupo económico y para esto es necesario que pensemos en sociedades que tienen como activo participación dentro del patrimonio neto de otras sociedades. Cuando esa participación le otorga control, o sea, posibilidad de intervenir en las decisiones de la otra organización, se conforma un grupo económico. El grupo económico surge por la existencia de este control común que la sociedad controlante tiene de su propia organización y de la organización controlada a través de la participación en los votos. Se establece para estos grupos económicos el requisito de presentar información adicional a los estados contables individuales de cada una de las sociedades que lo integran. Esta información adicional será concebida como estados contables consolidados. La idea es que la organización que tiene el control pueda mostrar su patrimonio en otros términos, considerando su participación en los activos y pasivos de las otras organizaciones. Hablamos de grupo económico, para simplificarlo, con una sola organización, pero puede ser que una organización tenga control sobre dos o más organizaciones. Puede ser un control directo o un control indirecto a través de la participación en organizaciones que intermedian. Así se conforma el grupo económico y tienen la necesidad de mostrar una situación patrimonial y de resultados en conjunto. Por ejemplo, si una sociedad obtiene participación en otra que le otorga un porcentaje de votos superior al 50%, se dice que la organización tiene el control, porque cuando se posiciona en el órgano de gobierno, sus decisiones serán las que prevalezcan, ya que tiene mayoría de los votos disponibles. Esta situación define un grupo económico y define otros conceptos como sociedad controlante, que es la que realiza la inversión, por eso también se la denomina inversora, y compra participación en la sociedad controlada o emisora, porque es quien emite esas acciones. Y quien tiene la obligación de emitir estados contables consolidados será la controlante para mostrar la situación del grupo económico como si fuera un solo ente. El grupo económico también puede estar constituido por la participación de una sociedad en otra, pero supongamos que al 50%. Entonces, si yo obtengo el 50% de los votos en una sociedad que cuenta con un solo socio más, tendremos 50% cada uno. Por lo tanto, las decisiones en el órgano de gobierno se tomarán de forma conjunta y a esto se denomina control conjunto. Esta es otra forma de control y que nos habilita un proceso de consolidación diferente. Muy bien, entonces alumnos, los dejo con un intervalo donde se les presentará una actividad y nos vemos a la vuelta para revisar las claves de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han trabajado en la actividad que se les propuso para que completen el cuadro donde deberían asignar a cada concepto una definición y algún otro concepto relacionado. Les proponemos acá un modelo de solución para sociedad controlante. Si fueron por este camino, seguramente han podido resolver satisfactoriamente la actividad. Tengan en cuenta que no todos los conceptos tienen un dato relacionado. En esta ocasión desarrollaremos el concepto de proceso de consolidación, remarcando la importancia, en este caso, de diferenciar los votos de la participación accionaria o participación del patrimonio neto. Es común que estos dos conceptos
tengan el mismo significado o representen el mismo porcentaje, pero también pueden diferir. Una determinada participación dentro del patrimonio neto me puede conferir una proporción distinta en la participación de los votos. Para definir el proceso de consolidación adecuado, tenemos que definir qué tipo de control tenemos. Una participación de los votos superior al 20% presume una influencia significativa y en este caso corresponde consolidar en una sola línea. La consolidación en una sola línea es similar a la evaluación al valor patrimonial proporcional. Entonces, si disponemos del 20% de los votos sobre una sociedad que nos aporta una participación en el patrimonio del 20% y este patrimonio corresponde a 100, entonces la inversión estará evaluada en 20 dentro de la organización inversora. En cambio, si el porcentaje de los votos es mayor, supongamos un 50%, y la sociedad emisora tiene un solo socio más que también ostenta el 50%, habrá un control conjunto y en este caso el proceso de consolidación será la consolidación proporcional. Podemos establecer el caso de un patrimonio neto en la controlada de 100 que surge de un activo de 150 menos un pasivo de 50. Si nosotros tenemos que consolidar proporcionalmente con esta sociedad y tenemos el 50% de la participación en el patrimonio neto, será agregar a nuestro activo un 50% de ese activo de la sociedad controlada que correspondería a 75 y además adicionar a nuestro pasivo el 50% del pasivo de la sociedad controlada que corresponderá a unos 25. De esta forma reemplazaremos la inversión representada a su valor patrimonial proporcional en 50 por dos componentes en grandes rasgos que será activo de 75 menos pasivo de 25. Para el caso en que la participación en los votos me otorgue un porcentaje mayor al 50%, la sociedad controlante ejercerá un control exclusivo al que le corresponde realizar el procedimiento de consolidación total. Si seguimos con el ejemplo, el patrimonio neto será de 100 y al cual le aplicaremos la participación en el porcentaje accionario. Supongamos que hablamos de una participación del 60%, mayor al 50% establecido, por lo tanto tenemos control exclusivo y debemos combinar para elaborar los estados consolidados activos y pasivos de ambas sociedades. En la sociedad controlante, la inversión, valuada al valor patrimonial proporcional, quedaría reflejada en 60, el 60% de ese patrimonio neto de la controlada. Así, combinaremos activos y pasivos para reemplazar esta inversión. Sumaremos al activo de la controlante los 150 de la controlada y al pasivo de la controlante los 50 de la controlada. De esta forma le estamos sumando 100 entre activos menos pasivos a la controlante y eliminando la inversión de 60. Queda una diferencia de 40 que se deberá reflejar como participación minoritaria, que se expone entre el pasivo y el patrimonio neto en los estados consolidados. Muy bien, alumnos, vamos a un intervalo para que puedan desarrollar la actividad y los espero a la vuelta. Muy bien, alumnos, en el intervalo han trabajado en la actividad y ahora les proponemos algunas claves de respuesta para que identifiquen las diferencias entre la participación dentro del patrimonio y la participación que otorga en cuanto a votos. Para Tigre se ofrece la indicación de que posee control y que la consolidación será total en las dos sociedades, pero con distinta participación. Si ustedes han podido resolver en este sentido, seguramente van por buen camino.
Muy bien, avanzamos con el concepto de aplicar el proceso de consolidación. Para aplicar el proceso de consolidación debemos combinar activos y pasivos de las organizaciones del grupo económico. El proceso de consolidación establece la necesidad de realizar ajustes y eliminaciones para llegar a los estados consolidados. Se realizarán ajustes para unificar la aplicación de normas y se realizarán ajustes si se identifican errores significativos en la contabilidad de la controlada. Así se podrá seguir con las eliminaciones para sacar del estado consolidado los saldos recíprocos, que consisten en saldos patrimoniales que para una de las sociedades representan un activo, mientras que para otra de las sociedades con componentes del grupo económico representan un pasivo. Cuando vamos a elaborar el estado consolidado, es necesario eliminar este saldo recíproco para que no se vean incrementados por el mismo importe tanto activo como pasivo. Por ejemplo, en el caso de que la sociedad controlada le haya prestado plata a la sociedad controlante y por esto dispone en su activo de un crédito por 300.000 pesos, la sociedad controlante verificará también en sus estados contables individuales un pasivo por este importe porque debe pagar a la sociedad controlada 300.000 pesos. La combinación de estos activos y pasivos en los estados consolidados reflejará un aumento de 300.000 pesos en el activo y un aumento de 300.000 pesos en el pasivo. Si consideramos que el grupo económico debe mostrar la información contable como si fuera uno solo, estamos aumentando el activo y el pasivo por 300.000 pesos cuando en realidad es un crédito y una deuda dentro del grupo económico. Siguiendo en esta línea, también se deberán eliminar antes del proceso de combinación de activos y pasivos las operaciones que se han realizado entre miembros del grupo económico. Cuando hablamos de operaciones nos referimos a cuentas de resultados, donde para una de las sociedades se ha correspondido un ingreso, mientras que para la otra ha representado un gasto. Por ejemplo, si entre sociedades del grupo económico se han cobrado intereses, para una sociedad serán intereses cobrados, ganados, para la otra sociedad serán intereses pagados o perdidos, lo que representa para uno un gasto, para la otra es un ingreso. Si al momento de combinar las cuentas de resultado se mantienen estas operaciones, se mostrará un volumen sobrevaluado de ingresos y egresos. Por lo tanto, es necesario eliminar estas transacciones para que queden solo las operaciones de resultado que están vinculadas con terceros ajenos al ente. Otra de las eliminaciones que es necesario realizar se refiere a los resultados no trascendidos a terceros. Estos son resultados generados por operaciones entre miembros del grupo económico, pero que esos activos permanecen en el stock de algunos de los miembros del grupo económico y por lo tanto los bienes no han sido puestos a disposición de terceros ajenos al grupo económico, pero sí contienen un resultado en su valuación. Ese resultado debe ser eliminado al momento de la consolidación. Pasamos a un intervalo para que ustedes puedan trabajar en la siguiente actividad. Muy bien, después del intervalo, ustedes han trabajado en la actividad y acá le proponemos algunas claves de respuesta sobre la propuesta. Observen que algunos registros de asientos ya aparecen representados y queda de su lado detectar y ubicar el resto de los importes. Será necesario que no olviden establecer el concepto de participación minoritaria.
El proceso de consolidación total representa la necesidad, luego de las eliminaciones, de combinar activos y pasivos y cuentas de resultado. Cuando la consolidación total se origina en una participación en otras sociedades que es mayor al 50%, pero no alcanza al 100%, se generará la participación minoritaria. A través de ajustes extracontables, nosotros podemos representar la eliminación del patrimonio neto de la controlada por la inversión que tiene registrado en su activo la controlante. Si vemos este reemplazo, habrá un exceso que se determina como participación minoritaria. En el estado de resultados sucede de igual forma cuando combinamos las cuentas de resultados y eliminamos el resultado de inversión que tiene registrado la sociedad controlante. Una de las eliminaciones más complejas que requiere el proceso de consolidación lo establece la eliminación de los resultados no trascendidos a terceros. Esta eliminación procederá siempre que esos activos se encuentren dentro de una de las empresas del grupo económico y no estén valuados a valores corrientes. El ejemplo que les propongo es suponer que una de las empresas del grupo económico transfiere un bien a otra de las empresas cuyo costo fue de 100 pesos. La transferencia la realiza en 120, por lo tanto le suma una utilidad como ente individual para tener una ganancia. Si la sociedad que compró ese bien y forma parte del grupo económico, al finalizar cierre del ejercicio mantiene este activo en existencia, lo tendrá valuado en 120, porque ese fue el costo de comprárselo a la otra sociedad. Pero dado el caso de que en el estado de consolidación nosotros tenemos que mostrar a todo el grupo económico como si fuera uno solo, se ha aumentado el valor de este activo por el solo hecho de pasar entre miembros del grupo. Si este activo no ha salido fuera del grupo económico, se deberá ajustar el valor y volver a su valor de costo para el grupo económico, que está representado en 100. Por lo tanto, es necesario disminuir el valor del activo y disminuir el valor en los resultados del estado consolidado. Muy bien, alumnos, con el desarrollo de estos conceptos, ustedes deben haber adquirido las herramientas necesarias para resolver satisfactoriamente la actividad práctica integradora.